El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Televidentes, muy buenas tardes, es un placer inmenso nuevamente estar con ustedes en esta tarde de jueves, donde trataremos de darles a conocer un poquito más de lo que son las complicaciones y temas mentales. Ayer habíamos hablado con un experto también en materia de salud, hablamos un poquito acerca del suicidio, sus consecuencias, sus causas, cómo podríamos evitar, cuáles son esos trastornos mentales que habitualmente podemos sufrir, porque ninguno de nosotros está exento a sufrir cualquier tipo de trastorno mental. Y hoy nos acompaña un especialista en la materia, en el trato, en el cuidado, un psicólogo clínico que muy amablemente atendió el llamado de bienestar y de nuestros televidentes, porque esto fue un tema que ustedes nos propusieron a través de nuestro correo electrónico, bienestar@telecafe.tv. Ahí nos podemos contactar permanentemente. Nuestro Twitter, @canaltelecafe, aquí está abierto. Todas las preguntas, inquietudes de nuestra comunidad, trataremos de resolverlas en este espacio que ha creado el canal regional Telecafe. Recuerden, lunes a viernes de 2 a 2:30 de la tarde. Hoy con un invitado muy especial, hablaremos con el señor Juan Alberto Herrera, quien es psicólogo clínico y tiene una especialidad, ¿no? Me había dicho. Sí, un enfoque transpersonal. Transpersonal, muy bien. Sí. Entonces, con él hablaremos en la tarde de hoy. Daremos a conocer un poquito, porque esto es un tema muy extenso, hablábamos extra micrófono, pero un poquito, por lo menos, de cómo son esos tratamientos, esos cuidados, cómo podemos darnos cuenta si sufrimos o no sufrimos de algún trastorno mental. Hay infinidad de enfermedades, porque son enfermedades, ojo, que hay que también tener claro que son enfermedades y que muchas veces nosotros decimos, no, si yo estoy aburrido, si estoy triste, si lloro, eso se me va a pasar la bobada, porque habitualmente eso es lo que decimos. Doctor Juan Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Sebastián, gracias a ustedes por la invitación. De entrada esta mañana, pues que me anunciaron el tema, me gustó mucho porque, por ejemplo, la depresión se está convirtiendo como en un asunto casi epidémico, no solo aquí a nivel local, sino a nivel mundial, es preocupante de alguna manera. Entonces yo pienso que hay que empezar a mirar los trastornos del estado de ánimo que se están generalizando en la población infantil, con los adolescentes y con los adultos. Bueno, doctor Juan Alberto, primero les recuerdo a nuestros televidentes, los teléfonos están disponibles, 335-8924, también nuestro Twitter y correo electrónico, ya se los di, aparecen permanentemente en pantalla, empiecen a llamar, todas las inquietudes que tengan, no les dé pena, no les dé temor, no les dé miedo, aquí estamos para tratar de brindarles asesoría a ustedes, porque esa es la razón de ser de nuestro trabajo. Doctor Juan Alberto, usted hablaba de un tema muy importante, y es ese tema que está sufriendo la actualidad como tal, porque esos trastornos depresivos, esa depresión, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes, con nuestros adultos? Hoy más que en muchos años o en muchas generaciones estamos viendo que muchas personas están sufriendo de estos trastornos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, eso es una excelente pregunta y es un tema complejo porque, bueno, hay variedades de depresión y a veces el foco de la depresión a veces está fuera. Entonces es el trabajo, es la relación con la novia, es la relación con el novio, es la parte económica que a veces golpea muchísimo, es a veces las circunstancias incluso sociales y políticas de un país. Estar escuchando que mataron un niño, que un joven se suicidó, eso preocupa y eso puede mover muchas cosas a nivel interno. También hay depresiones que tienen una motivación mucho más profunda. Entonces tienen que ver ya como con el desarrollo de la personalidad, como por decir algo que un niño a los 18 meses la mamá lo abandonó, de pronto fue adoptado y eso quedó aparentemente así. Sin embargo, cuando se llega a los 15 años, cuando se llega a los 20, la persona siente que algo pasa y de un momento a otro despertó la depresión. Que a veces lo preocupante de la depresión es que hay un porcentaje bajo de personas deprimidas que se suicidan, que esa es una preocupación importante. O sea que si podemos decir de esta manera, si no le paramos bolas, y perdónenme que le hable pues como tan jocosamente, pero pues ese es el lenguaje que utilizamos normalmente con nuestros televidentes y nuestros televidentes lo entienden así, si a ese tema o esa enfermedad no le paramos las suficientes bolas, podríamos decir nosotros, podría llevar a muchas personas al tema del suicidio.
Sí, claro que sí. De hecho, estadísticamente hay un porcentaje de personas deprimidas que se suicidan. Y a mí me gustó mucho cuando usted introdujo el tema porque sí, es una enfermedad. Y a veces, digamos, los adultos con respecto a otras personas, a los niños o adolescentes, así jocosamente la palabra es, pero ¿cuál es la bobada suya? Deje esa bobada, pero ¿qué le pasa a usted si usted lo tiene todo? Entonces, no, eso es una bobada y eso se le va a pasar, pero evidentemente las cosas no son así tan sencillas y a veces debajo de esa persona se está dando un proceso muy profundo que en algunos casos, tristemente, lo va llevando al suicidio. Me escribe Oscar Hernández a través de nuestro Twitter y me dice lo siguiente: yo no convivo con mi padre desde los 3 años y a hoy siento que me hace mucha falta. Sin embargo, le oculto a la gente y a la comunidad que mi papá me hace falta. Siento depresión cuando recuerdo a mi padre. Bueno, gracias por la pregunta. Me parece muy buena por lo siguiente, porque hay un factor con la depresión y a veces cuando me reúno con personas o hago charlas, hay un punto importante con Oscar y es que, Oscar, hay que hablar, hay que hablar. A veces el asunto con los depresivos a veces es que se tragan las emociones, se tragan las cosas, no hablan y eso por dentro empieza a ser todo un proceso psicológico que a veces, pues, como hemos dicho, termina en la depresión, pero a veces también termina como en cierta incapacidad de vivir la vida plenamente, de trabajar, de estudiar, de tener un noviazgo, etc. Entonces con Oscar, hay que hablar de ese tema. Hay que decirle a las personas que nos están escuchando que no les dé temor a hablar de sus inquietudes, de sus molestias, incluso por ejemplo para las parejas que no tengan temor en comunicar sus curiosidades, sus malestares, por pequeños que sean, porque eso internamente, eso va sumando y hay un momento en que aparece la depresión. ¿Sirve el diálogo en familia, me preguntan? Sí, evidentemente, sirve el diálogo y además el buen diálogo, el saber comunicar los pensamientos, las emociones y muy especialmente, por ejemplo, yo a veces que atiendo población infantil o adolescentes, un mensaje para los padres y es que escuchen a sus hijos y que no se asusten con las emociones, porque a veces los padres se asustan. ¿Usted qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué me está levantando la voz? Entonces, abrirnos un poco más a la emoción del niño y del adolescente. ¿Cómo diferenciar el maltrato infantil a la buena corrección? Por lo que entiendo, o sea, es que ahorita, por lo que puedo percibir, igual me escribieron solamente esto, ya vamos con Carolina que está en línea, entiendo, como a los menores de hoy en día, y lo he escuchado por fuera, dice que no se le puede pegar, que no se le puede regañar, que porque puede demandar, o sea, ¿cómo diferenciar el maltrato infantil? Supongo yo que es pegarle a su hijo, si no hace caso, a la buena corrección. O sea, la corrección es como, por ejemplo, a mí me corrigieron. Cuando yo hacía algo malo de niño, a mí el correazo me llevaba, porque si mi mamá veía que yo hacía algo malo, entonces me pegaba, pero me pegaba para corregirme. Hoy en día hay dos diferencias y eso es muy bueno que lo expliquemos, porque también los menores empiezan en ese estado depresivo, es que mi mamá me maltrata, es que mi mamá me pega, para eso no hay nada bueno, por lo que puedo entender de la inquietud de nuestro televidente. Bueno, sabe que a mí me encanta la pregunta de ese televidente porque, bueno, yo tengo 3 hijos y ya, pues, afortunadamente están muy grandes. El menor tiene prácticamente 16. Entonces, cuando uno va a las escuelas o a los colegios, esa es una inquietud. El maltrato y la buena corrección, dice él. Miren, es muy importante con los niños, desde edad muy temprana, el buen manejo de la autoridad. Hay que ser contundentes en eso. No, Felipe, no, eso no se puede hacer, no estoy de acuerdo. Si lo haces, en la próxima te voy a castigar. Y de verdad se castiga. El asunto es que a veces hay diferencias muy sutiles entre el castigo y como el maltrato. Sí. Yo que soy papá, bueno, yo recuerdo por ahí hace unos años que una vez se me escapó una palmada con uno de mis hijos y a decir verdad lo hice con una justa razón. Y yo pienso que los padres ahora no deben temer a corregir. El asunto con el castigo físico es que debe tener, los psicólogos no estamos de acuerdo, Sí. pero a veces sucede porque hay un momento de desesperación importante. Lo fundamental ahí es no tener rabia, Sino ni para exagerar en el castigo. Bueno, ya regálame un segundito porque Sí. tenemos nuestra televidente y me da pena hacerla esperar. Sí, Carolina, claro. buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Dígame, Carolina, la escuchamos. A ver, tengo una hija de 20 años, hace poco los cumplió.
Sí. Quiero saber si tiene mucho que ver, ella sufre tiroides y tiene un problema de tiroides muy pues, grave, digámoslo, porque no le han podido estabilizar. Hace como un mes tuvo una depresión horrible, me llegó hasta decir que ya no quería estudiar, que no le encontraba sentido a nada, la pasaba encerrada. También quiero saber qué tiene esas pastas OK, si es bueno darles. Yo le di, yo noté que le sirvieron, quiero saber si sí es bueno darles esa pasta, o qué puedo hacer, o qué. Bueno, Carolina, no nos cuelgues un segundito, pastas OK. Y primero a los muchachos, si nos regalan un poquito más de volumen aquí internamente para poder escuchar bien. Pastas OK, ¿las conoce? Sí, bueno, a mí me gusta mucho la pregunta, aunque se mueve en el campo entre la psicología y la medicina. Evidentemente, un problema de tiroides e incluso otros problemas físicos pueden traer depresiones, y a veces de tipo crónico, o sea que lo ideal con ella, con su hija, es que tenga un control médico importante. Ahora, pueden coincidir las dos cosas también, que está enferma de la tiroides y que tiene un asunto, digamos, psicológico por resolver, y han coincidido las dos cosas, o sea que además del acompañamiento médico es importante el acompañamiento psicológico. Bueno, las pastas OK, por lo general los psicólogos no medicamos, digámoslo así, eso está en manos de los médicos, pero son pastillas relativamente manejables, digámoslo así. ¿Son antidepresivos? Son antidepresivos de origen natural, aunque tienen mínimas, creo que tienen algunas mínimas contraindicaciones, pero son buenas. Sin embargo, lo ideal es la asesoría profesional, siempre el médico, siempre el psicólogo. Ya vamos con Gloria Patricia, quiero terminar este tema. Ella me decía que no quería estudiar, que no quería ya pues como salir, lo que nos decía Carolina, nuestra anterior televidente. En ese caso, ella tiene que empezar por obligación un tratamiento con especialista, con psicólogo, porque puede tener afectación. También es importante que además de tener su tratamiento para la tiroides, también entre un tratamiento psicológico. Sí, claro. Mire que, bueno, algún día de pronto hablaremos de lo transpersonal, pero estamos hablando, digamos, de la tiroides, ¿cierto? Digamos, desde el punto de vista psicológico, uno puede preguntarse qué es lo que ella de pronto no ha dicho, no ha podido decir, ¿no es cierto? Sí. Entonces, evidentemente, debe tener un acompañamiento psicológico, claro que sí. Muy bien, bueno, tenemos a Gloria Patricia. Gloria, buena tarde. Muy buena tarde, ¿cómo está, doctor? Encantado de conocerlo por la televisión. Muchas gracias, doña Gloria. Díganos. A ver, doctor, yo tengo 55 años de edad, casada 34 años, separada hace 4 años. En menos de un año perdí 2 hijos, tengo una depresión pero increíble, lloro. Mi pregunta es necesario ir donde el psiquiatra? Gracias, doña Gloria. Ah, bueno, doña Gloria, es un caso, pues es un caso importante. Perder 2 hijos no es cualquier cosa y es un evento trascendental en la vida, por supuesto, de una mamá. El duelo de eso puede durar un buen tiempo. En psiquiatría los estamentos pues hablan de incluso 2 años. Yo le recomendaría la consulta psicológica inicialmente. De hecho, a veces los psicólogos, algunos pelean con el medicamento, otros no. A mí me parece que la combinación de las dos cosas es importante. Yo recomendaría acompañamiento psicológico más de pronto algún medicamento para hacer el proceso mucho más fácil. ¿Cómo tratamos a estas personas? Por ejemplo, en el caso de doña Gloria, si bien es cierto y lo que usted decía, Juan, eso es muy difícil. Yo no soy padre, en algún momento aspiro a serlo, pero sí he escuchado mucho que mi madre dice, yo creo que el peor dolor en la vida es perder un hijo. Sería el peor dolor que como madre podría sentir. Eso dice mi madre. Supongo que esos trabajos con estas personas así son muy complejos. Usted que es psicólogo clínico, ¿cómo es ese tratamiento? No solamente el medicamento, no sé si me hago entender, y es cómo trabajar personalmente con ellos, irlos llevando paso a paso, mostrándoles lo importante que es vivir, lo importante que no es estar mal, siempre y cuando teniendo un duelo y un dolor, porque es que no estamos hablando de un hijo, sino de 2. ¿Cómo es el tratamiento personal con ellos, usted como psicólogo clínico, Juan? Bueno, Sebastián, bueno, para las madres es muy duro y para los padres también. Yo recuerdo por allá cuando mi hijo estuvo enfermo, que posiblemente tenía él como 5 años y pensábamos que era una meningitis. Yo sentí una cosa terrible. Bueno, con respecto a eso,
Hay varias cosas, Sebastián. Yo pienso que cada paciente va marcando también la pauta, Sí. porque no todos los pacientes tienen la misma formación académica, por ejemplo. Entonces, con todos no se puede hablar de los mismos temas. Con ella, por ejemplo, necesita un acompañamiento. Yo me orientaría como a tener con ella una reflexión muy profunda con respecto a la vida, con respecto al sentido de la vida, con respecto a la trascendencia, y a ir comprendiendo esos procesos. Entonces, incluso si ella tiene, por ejemplo, un contexto religioso específico, yo me pegaría ahí para trabajarlo y para entender lo que ella ha vivido. Porque en la medida, digamos, el dolor puede permanecer ahí muchos años, Sí. pero lo que se hace en psicología es elaborar, pensar y clarificar el evento, y eso es contundente, aún en esos casos que me parecen a mí tremendamente difíciles. Eso es muy importante y por eso es admirable la función de ustedes. Tenemos televidente en línea. Buena tarde, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, con Luz Adriana. Hola, Luz Adriana, ¿cómo estás? Muy bien. Dígame, Luz Adriana, la escuchamos. Lo que pasa es que yo tengo un niño, tiene 15 años. El año pasado lo perdió y este año ya va perdiendo 8 materias. Del colegio dijeron que le sacara cita con psicólogo, yo le saqué cita con psicólogo, pero el psicólogo me dijo que él no tenía nada. No sé si eso, pues yo quiero preguntar qué es lo que pasa con él, o si voy y pido más citas, de pronto que lo vea otro psicólogo o un psiquiatra allá. Porque él mantiene solo, callado, él dice que es que nadie se hace con él en el colegio, como que se siente, no sé. Luz, ¿cómo es la relación de ustedes en familia, Luz? Pues normal. Yo le digo, ¿usted qué siente? Que a usted le falta algo que los demás tienen. ¿Usted por qué hace eso, Daniel? Entonces él me dice, no, pues a mí no me falta nada. Y él siempre, yo le digo, entonces haga las cosas bien. Y dice, sí, yo me voy a poner las pilas, pero no se ven los actos. El año pasado, todo el año perdió 8 materias, 7, 6, y ya vea cómo va. Bueno, ¿usted tiene pareja? ¿Conviven los padres? Sí, convivimos los padres y él tiene una hermana de 7 años. Listo, Luz, muchas gracias. Don Juan. Bueno, Sebastián, por un momento no la escuchaba bien. Me parecen muy acertadas sus preguntas, ¿no es cierto? Con los niños hay que ser muy juiciosos en la valoración clínica, sobre todo porque como ellos no tienen la elaboración que tenemos nosotros del lenguaje, pues Claro. no pueden hablar de sus tristezas y sus dolores, entonces se manifiestan en otro tipo de cosas, rendimiento escolar, relación con otros tipos de amiguitos. Ahora, yo insistiría en una nueva valoración del niño, ¿no es cierto? Del psicólogo, y porque a veces yo entiendo que las EPS, el niño no puede ir una vez por semana, y a veces de pronto lo atienden una vez al mes. Yo insistiría en la valoración. En estos casos, ustedes que atienden tantas personas, Juan, en estos casos con los niños, porque yo digo, a mí no me ha tocado, pero sí he estado muy cercano a personas, e incluso tengo que confesarlo, a mí me hubiera encantado estudiar psicología, pero entiendo que, por ejemplo, esta profesión tiene que ir muy ligadas con temas de personas, de familias, de entenderlos, porque a nosotros pues nos toca cubrir diariamente cualquier tipo de tragedias, cualquier tipo de situaciones, pero es que veo que ese trabajo con los niños tiene que ser con especial cuidado, tanto de padres como de profesionales. En este caso, sin saber lo que podría estar pasando por la cabecita del niño, pero viendo la relación o lo que nos podría decir, por ejemplo, Luz, que tenían en el hogar, que estaban los padres, que tiene una hermanita, que todo, pues, entre comillas, todo lo tiene, pues por lo menos lo necesario. ¿Cómo podríamos entrar a trabajar con ese menor? O sea, ¿qué sería lo primero que tendríamos que identificar del niño? ¿Qué es lo que le está pasando? Bueno, por lo general los psicólogos con los niños utilizamos pruebas, a veces las famosas pruebas proyectivas donde el clínico puede identificar ciertos rasgos de personalidad, si el niño está deprimido. Bueno, eso es importante. Después de eso, la valoración del sistema familiar es muy importante, sumado a la historia clínica que uno hace, porque como hablábamos ahora, en algún caso los primeros mesecitos son fundamentales, y a veces cuando están tan niños
aún hay cosas que se pueden hacer, se pueden reorganizar y se pueden redirigir. Ese es un punto importante. Y lo otro, que lo ideal también sería intervenir el medio escolar. También sí, hay que chequearlo, hay que tenerlo en cuenta. Hay que chequearlo y tenerlo en cuenta, cómo se relaciona el niño, cómo lo ve su profesora, cómo lo trata la profesora. Eso es importante. Mirar la comunicación que hay en el interior de la familia, porque a veces, no, y todos los seres humanos pensamos, incluso los profesionales, que nos comunicamos muy bien, pero mentira es que no. La comunicación no es fácil. No Créame es que fácil. nosotros que estudiamos esta vaina sabemos que es totalmente diferente. Valentina, buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Dime, Valentina, te escuchamos. Primero que todo, para felicitarlos por el programa. Y segundo, me gustaría saber cómo podemos darnos cuenta de que sufrimos de bipolaridad. Vale, gracias. ¿Darnos cuenta? De bipolaridad, cuando sufrimos de bipolaridad. Gracias, Valentina. Bueno, les digo que la bipolaridad es un trastorno complejo en la psicología. Algunos rasgos de bipolaridad son, el más característico es que hay una ondulación o la persona oscila dramáticamente entre estados digamos, de profunda tristeza, depresión, pesimismo, a veces habla de la muerte, a estados de euforia y de exaltación. Entonces, ver una persona en su estado maníaco es increíble porque ellos lo pueden hacer todo. Ellos se embarcan en negocios, si tienen tarjeta de crédito ese día salen a gastar. Es impresionante, o sea, es notorio. Es un trastorno que, desde mi punto de vista, creo yo, ese sí que debería ser acompañado con el medicamento, y un buen medicamento, porque el manejo, créanme que el manejo no es sencillo. Igual, no es sencillo para la misma persona que lo padece como para las personas que lo rodean. A veces es un tema complicado. Entonces, uno de los rasgos más importantes es una oscilación, digámoslo así, dramática entre estados de tristeza y estados de exaltación, que no se debe confundir con la oscilación que es normal a veces en los seres humanos. Todos los días no podemos amanecer felices. Y todos los días no estamos aburridos. Exactamente. Pero bueno, eso es un punto. Tenemos televidente en línea, pero es que quiero hacerle otra preguntita acerca de este tema. Vamos a atender a Luz Deji y ya seguimos con este tema de la bipolaridad. Luz Deji, buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de que nos llame, díganos. Bueno, doctor, lo que pasa es que yo tengo una abuela que sufre de tiroides, ¿sí? Sí. Y lo que pasa es que como ella sufre de tiroides, mantiene con depresión y le duele todo el cuerpo, mantiene con muchos nervios. No, pues nosotros no sabemos qué hacer con ella, doctor. ¿Cuántos años tiene la abuelita? Mi abuela va a cumplir 70 años. 70, vale, perfecto. Listo, Luz Deji. Bueno, otro caso importante, valoración médica, y sobre todo esa importantísimo por la multiplicidad de pronto de factores que pueden intervenir en los estados de ánimo. Yo pienso que esa abuelita también igualmente debe ser acompañada psicológicamente, ¿no es cierto? Y que la familia también debería asistir porque a veces sucede algo muy interesante cuando la familia puede hablar de eso, cuando ellos también pueden expresar cómo se sienten viendo a esa persona con esas dificultades, expresar lo que piensan, las expectativas que tienen, mejora incluso la visión de la persona. De pronto puede suceder que no la vean tan triste, o puede suceder que entiendan mucho mejor lo que a ella le está pasando, y que al entenderlo también, la propia persona, la abuelita en este caso, pueda, digámoslo así, tener una mejoría. Entonces, y hay que sí. entender, Juan, que no es lo mismo que sufra de tiroides una persona joven a una adulta mayor. Las complicaciones de salud pueden ser también más difíciles para la adulta mayor. Entonces también podríamos entrar como a cobijarla, lo digo no conociendo el tema, pero sí metiéndome un poquito como a su campo, y usted me dice si está o no está de acuerdo, y es como acobijándola un poquito más, con cariño, con respaldo, con familia, que sienta el núcleo familiar, el cariño de todos. Eso también puede servir, influir. Sí, eso es contundente. Hace un tiempo se empezó a cambiar el enfoque de la depresión, y, por ejemplo, se empezó a ver como una enfermedad, y eso es bueno que las personas que viven o que tienen una persona deprimida en la casa lo entiendan. Y es que hay una persona que de pronto, por más que quiera, no puede cambiar su estado de ánimo, o sea, está supeditada, casi que subyugada a su emocionalidad. Entonces, contundente el sistema familiar. Eso coadyuva, sinceramente. Sí. Bueno, tenemos a Esperanza, si no estoy mal, en línea. Esperanza.
Sí, doctor. Doña Gloria Esperanza. Gloria Esperanza, es un nombre completico. Muchas gracias. ¿Y usted cómo está? Bien. Bien, gracias. Doctor, mira, yo mantengo un tratamiento psiquiátrico. Sí. En la semana pasada robaron a mi hija. Y quedé como tan traumada. Yo adoro los niños y ya no los quiero ni mirar. No, ya como que no me río, no me parece gracia como nada. No sé si tenga que volver a visitar el psiquiatra. ¿Usted estuvo visitándolo cuánto tiempo, doña Gloria? Yo tengo controles con él cada 3 meses. Cada 3 meses. ¿Y toma algún tipo de medicamentos? Sí, doctor, yo tomo anafranil. ¿Cuál toma, perdón? Anafranil. Anapranil. Sí, listo. Y para dormir tomo lorazepam. Lorazepam. Anapranil y lorazepam. Listo, doña Gloria. Muchas gracias por contactarnos. Sebastián, ¿cuál fue el evento de doña Gloria Esperanza? Einar, por favor, aquí un poquito menos de volumen, es que ya se nos acopla. El tema fue que le robaron a su hija y que ella quedó como un poquito traumatizada con el tema. Y nos explicaba, era que a ella le encantaban los niños, ya no los puede ni ver, y que se siente aburrida, triste, que a nada le saca como gusto. Eso fue lo que nos dijo bueno, muy bien. Mire televidente. Que al comienzo estábamos hablando como un evento externo afecta notablemente, además que ella, que tiene 2 nombres muy especiales, Gloria y Esperanza, ¿no es cierto? Como para estar deprimida. Sí, yo pienso, miren, hay varias cosas. Las personas que están deprimidas y toman medicamento, pues están en manos de su psiquiatra, eso me parece bien. Volvemos a un tema importante, la elaboración a través de la palabra. Digamos, que ella pueda decirlo y que ella pueda conectar con cosas mucho más profundas, porque aparentemente fue un evento, pero ese evento hay que mirar con qué cosas en el pasado tocaron, inconscientemente hablando. Entonces ella, aparentemente es eso, pero no, es otra cosa. Eso puede ser cualquier evento en su vida, temprano, bueno, tardío, no sé, pero en el proceso psicológico, cuando las personas hacen esas conexiones, de alguna manera es valiosísimo, porque hay una liberación, digámoslo así, del malestar. Entonces, para Gloria Esperanza, preguntarse, tratar de hacer relaciones en este momento, ¿qué otra cosa le movió, qué recuerdo le trajo ese evento? Vale, listo, perfecto, doña Gloria, ya sabe. Yo no soy psicólogo, pero sí quiero recomendarles a todos. Nadie sabe lo de nadie. Esa frase me la enseñó mi abuelo y esa a mí me parece muy linda. Nadie sabe lo de nadie, pero sí tratemos de encontrarle un poquito de gusto a todo. Saquémosle algo positivo. Seguramente, cualquier situación, hay algo positivo. Yo no sé si todos son religiosos, yo soy católico y tengo que respetarlo, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Eso también que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, tenemos aquí en línea Jenny. Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Jenny, cuéntanos. Jenny, cuéntanos por el teléfono. Hablemos por el teléfono y bájale un poquito de volumen a tu televisor, dinos. Bueno. Lo que pasa es que por aquí cerquita hay un vecino que el niño tiene 6 años. Sí. Y en la casa él se comporta muy bien, no pelea con los padres ni con los niños que viven acá. Pero en el colegio él le pega a la profesora, a los compañeros, y pues ella lo ha llevado al psicólogo y le dicen que no, que son berrinches, y entonces la mamá pues ya está angustiada y no sabe cómo hacer. Vale, listo, Jenny, gracias. ¿Escuchó bien? Sí, pienso que cogí la idea fundamental. ¿Un niño de 3 años? Sí, 3 años. 6 años, no sé. 6 años. En la casa, un perfecto. Señor, y en la escuela. Exactamente. Bueno, volvemos al tema de hay que valorar muchas cosas. En psicología pensamos que a un niño le pegan, entonces un niño pega. Entonces hay que mirar, digámoslo así, si en la casa al niño lo castigan, cómo lo castigan, etcétera. Eso es importantísimo. Hay que revisar también cuáles son los canales a través de los cuales se le da al niño la autoridad y cómo se le da. Porque ese es un punto importante. Cuando el niño siente cierta opresión, ahí puede haber maltrato o no, la autoridad está siendo mal aplicada, pues el niño va a buscar un medio donde él pueda desahogarse. Entonces, si un grande me pega a mí y yo no puedo reaccionar, pues
A veces la psicología básica es que, ve, entonces lo va a pegar a este a ver cómo sí, porque es. si el otro me lo está haciendo a mí, es cotidiano, normal que yo se lo haga al otro. Y si es más chiquito, pues mucho mejor, me puedo quitar. Sí, muy bien. Entonces hay que mirar, por ejemplo, si hay un papá ahí, cómo aborda el papá ese tema de que está pegando en el colegio, si es una mamá soltera de pronto. Bueno, eso es importante. Hay que mirar también si es asunto del carácter también. Eso es importante. Igual, en definitiva, hay que revisar como la estructura familiar y la manera en que la familia e incluso la escuela o el jardín donde está le están diciendo, ojo, hay un límite aquí y eso no se puede. Y él debe entender. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado entonces con este menor. Doña Piedad, ¿cómo ha estado? Buena tarde. Doña Piedad. ¿Aló? Hola, doña Piedad. Sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Para una pregunta para el doctor. Sí, señora, díganos. Es que lo que pasa es que, vea, yo tengo una niña que tiene 9 años. Sí. Y ella es muy rebelde, demasiado. Ella todo es no y no y no. A toda hora, pues ni es que ni come siquiera. Es grosera. Entonces, a ver en qué me podría ayudar el doctor, porque como que ya no soy capaz. Mantengo ya es como, ya me das como rabia de saber ella cómo actúa. Entonces, a ver si de pronto me puede orientar un poquito el doctor. Doña Piedad, ¿ustedes han de pronto identificado algo que le haya pasado a la niña hace poco o hace años, pues, algo que de pronto la haya llevado a esas actitudes? ¿Han identificado algo que haya pasado en la familia de pronto? Pues no. ¿Algún problema con hermanitos o sobrinitos o no sé, padres? Ella tiene 2 hermanas grandes, porque ella, la hermana que le sigue a ella tienen 20 años. Sí. Entonces, pues ellas siempre son como muy malgeniadas con ella, pues pelean mucho con ella. Entonces ellas me regañan a mí, que es que porque es que yo todo se lo celebro a ella, porque yo les discuto mucho a ellas, que ellas están muy grandes para que ellas se igualen con ella, que está tan pequeña, que ellas le tienen que tener paciencia. ¿Cómo ha sido la protección de ustedes con la niña? Doña Piedad. La protección, no, pues ya me lo paso trabajando todo el día, y más que todas las que la cuidan son ellas. ¿Son las hermanitas? Sí, señor. Vale, listo, doña Piedad, muchas gracias. Muy bueno lo de doña Piedad y las preguntas que le estaba haciendo Sebastián. Sí, bueno, a veces a mí me llama mucho la atención, bueno, cuando una mamá o un papá habla de rebeldía, finalmente hay que mirar qué es rebeldía, ¿no es cierto? Y hay que mirar hasta qué punto simplemente son las emociones de la niña o de los niños los que causan esa alarma. De pronto ella simplemente estaba manifestando un malestar y ya eso enciende las alarmas a los padres. Bueno, casi como con la pregunta del niño anterior, sí. Claro, hay que identificar ahí un malestar y una frustración en la niña que la tiene tan molesta, sin contar que tiene 2 hermanitas como que están a cargo de ella, y uno puede pensar, bueno, finalmente ahí ¿quién manda la mamá, manda el papá, no alcanza a escuchar si ella vive con doña Piedad vive con el padre. No le hicimos la pregunta, pero ya vamos con Gloria. Gloria, no nos vayas a colgar, rematamos este temita para contestarle a doña Piedad. Me sorprendió fue el tema de que las hermanitas, o sea, como ella está trabajando, pues lastimosamente no puedo estar con su niña, pero las hermanitas mayores, mucho mayores, o sea, pelean con la niña. Entonces a la hora, yo bueno, le digo, es que yo no soy psicólogo, pero a mí este tema me gusta mucho, es porque uno va identificando las situaciones con los hermanitos. Y yo que soy hermano mayor, yo sé cómo es el trato que uno de mayor le da al menor. Porque independientemente de que uno quiera o no quiera, uno, perdónenme la expresión, es caspita con el menor. O sea, es jodido. Entonces, mire ese caso tan interesante, hay que identificar, hay que mirar la dinámica familiar porque, bueno, se pueden dar muchas situaciones. ¿Qué tal que esa niña sea la mimada? Si es la menor, entonces a veces el menor recibe muchos cuidados y los mayores se pueden exasperar y pueden sentirse los inconscientes frente a esa hermanita. Entonces, no está la mamá, no está el papá, entonces aquí fue. Entonces, identificar eso, si esa niña pequeña tiene por ejemplo, muchos privilegios, o si a su vez esas 2 niñas, las hermanitas mayores, tienen sus propias frustraciones y tienen a una hermanita ahí
para poder descargarlas, digámoslo así. Como que se desquitan, ¿no? Sí, claro, Vale, puede listo. suceder. Tenemos a Gloria, buena tarde. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, Gloria, esta es nuestra última llamadita, entonces por favor rapidito porque se nos agotó el tiempo. Bueno, doctor, lo que pasa es que, mire, yo tengo ya 2 hijos grandes, ya profesionales, a los 20 años tuve un bebé, entonces mi pregunta es, el bebé ya tiene 3 años, ¿cierto? Sí. Ya lo tengo en el jardín, entonces mi pregunta es, él actúa a veces, yo vivo sola con mi hijo mayor, no vivo con el papá del niño viene solo a raticos a verlo, pero yo he notado que el niño está muy agresivo, el niño está rodeado de mucho amor, pero él a veces responde con agresividad cuando no se le da lo que él quiere, y él opta por, me pega, me muerde, y se vuelve neurasténico horrible, que yo no sé cómo actuar, y también no solo a mí me pega, me muerde, sino que él también se muerde, entonces quisiera que me orientara a ver yo qué hago en ese sentido, doctor. ¿Son 3 añitos que tiene el niño? Sí, va a cumplir 3 años, ya lo tengo en el jardín, él interactúa ya bien con los niños, me dicen las profesoras que allá no es agresivo, pero te digo, ¿por qué es tan agresivo conmigo? Me pega, me muerde, y a veces se muerde él también, entonces yo qué hiciera en ese caso. Gracias, Gloria. Bueno, Gloria, yo alcancé a entender que es con usted, pero no es en la escuela ni en el jardín. Exactamente, es en la casa y con ella. Entonces, finalmente uno se preguntaría, bueno, como que en el jardín alguien le dice, le pone límites y sí, y bueno, ¿qué pasa con la mamá que no alcanza de pronto a poner esos límites? Sí. Ahora, es un niño bien pequeño, puede estar viviendo, las causas pueden ser diversas. Me parece muy interesante porque, bueno, pueden suceder muchas cosas. Por ejemplo, ese niño puede, si ella no está bien con la pareja y no tiene pareja, de pronto el niño es el foco de sus afectos y él empieza a ser demasiado demandante y ella a ceder con las demandas. Entonces, digamos, de una frustración, uno puede pasar a pensar incluso en una malcrianza, digámoslo así, porque hay mamás que cuando están solitas, afectivamente no tienen una buena vida amorosamente hablando, sí. El niño, se focalizan en el niño, se convierte en centro de atención y para el niño es todo sí. O puede suceder lo contrario, ¿no es cierto? Exacto, También. es que ahí vamos. Yo tengo una frase, no sé si aplique, pero a mí siempre me enseñaron, ni mucho que queme el santo, ni poco que lo alumbre. Ya vamos a terminar, regáleme un minutico aquí, concluimos el tema porque ya nos pasamos incluso hasta de tiempo. Juan, se nos quedan muchas cosas en el tintero. Sí, evidentemente. Pero vamos a contactarlos, si Dios quiere, la próxima semana, porque hay muchas personas que nos están llamando y que nos están escribiendo para resolver sus inquietudes. Entonces, la otra semana buscamos un espaciecito y estamos nuevamente aquí, ¿le parece? Maravilloso. Listo. Juan, muchas gracias por todos los temas y las respuestas de la comunidad. Muchas gracias. Bueno, él es Juan Alberto Herrera, psicólogo clínico. Procuraremos tenerlo entonces la otra semana aquí para que siga respondiendo nuestras inquietudes y nuestras dudas. Recuerden a todos nuestros televidentes, ya estamos en el canal de YouTube, todos los programas. Si no se lo pudieron ver hoy, simplemente busque Bienestar, la fecha, y ahí está, en el canal del canal regional Telecafé, ahí está nuestro programa. Gracias por estar siempre con nosotros, muchas cosas se nos quedan, trataremos de resolver todas sus inquietudes. No se muevan, ya llega Expresión de lo Nuestro. Feliz resto de tarde para todos. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.